Bueno, escuchamos a través de toda la tarde, después de estas dos fantásticas presentaciones, que lo que nos queda compartir con ustedes es el tratamiento. Y que hemos visto que repetidamente en trabajos de investigación, guías de manejo y revisiones coinciden con este concepto de desafío. ¿Y por qué un desafío? Porque la prevalencia es elevada, porque las convulsiones son difíciles de diagnosticar y tratar y que tienen un pronóstico pobre. Pero hay algunas preguntas que la investigación clínica y básica se han encargado de responder y es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Y cuáles fueron esas preguntas? ¿Por qué el recién nacido es más vulnerable a presentar convulsiones? ¿Qué eventos epilépticos vamos a tratar? ¿Cómo vamos a tratarlos y hasta cuándo tratarlos? ¿Por qué esta mayor vulnerabilidad del recién nacido para tener convulsiones? Y uno de los primeros aspectos a considerar es la conectividad. Tenemos que recordar que está terminando el proceso de corticogénesis y hay una falta de mielinización que obviamente esto afecta la velocidad de transmisión y esto no solo tiene que ver con el aumento o la predisposición a tener crisis y a la excitabilidad neuronal, sino que tendrá que ver con las características electroclínicas de las crisis y por eso se hace más difícil el reconocimiento de las mismas. Y van a ver en este estudio de resonancia cuáles son las diferencias en un recién nacido de 29 semanas comparado con el de 42 semanas. Y es en una técnica especial que se llama de tensor de difusión, en donde estamos observando una mejor especialización de los tractos de fibras motoras a nivel del centro semioval. Es básicamente uno de los motivos por qué no pueden presentarse clínicamente como en el niño o en el adulto y en general no siguen un patrón tan esperado y por eso es difícil de encontrar crisis tónico-clónicas generalizadas como muchas veces las describen en la historia clínica, pero como neurólogo uno sabe que eso va a ser poco probable que así sean. Y el segundo punto importante, obviamente, que es la sinaptogénesis y la neurotransmisión. Tenemos que recordar que hay una predisposición a la excitabilidad por un efecto de polarizador GABA y una sobreexpresión de receptores glutamatérgicos. Y esto, sumado a una falta de control inhibitorio, hace que el recién nacido sea más predispuesto a tener crisis. Este gráfico muestra cómo es la maduración de los receptores GABA y de glutamato a través de la vida. Es uno de mis favoritos para entender por qué esta elevada prevalencia. Y lo que vamos a ver es que en el periodo neonatal hay el efecto GABA inhibidor está en pleno desarrollo y recién se están expresando estos receptores y en el mismo momento está disminuyendo la actividad GABA que es excitadora. Y ahora bien, estas dos condiciones hacen que esta sobreexpresión de receptores de glutamato en MDA, que son necesarios para la sinaptogénesis, para la plasticidad y el remodelado, se pongan en desbalance con una falta de control inhibitorio. Ahora bien, ¿qué eventos epilépticos vamos a tratar? Y como dijo Claudio, en general hay una premisa que todo movimiento que parece una convulsión debe ser tratado como tal hasta que se demuestre lo contrario. Y después pensaremos en si realmente fue epiléptico o no, pero desearíamos que cuando tomamos esta decisión de tratar de considerar otros aspectos. Entonces tenemos un episodio paroxístico y que tenemos que pensar si es una convulsión primaria o secundaria. Y habló un poco Claudio en cuáles pueden ser las otras cosas. Y no podía faltar un poco de video, ya que es lo que hago habitualmente. Y van a ver bebés recién nacidos con movimientos unilaterales de tipo clónico, movimientos que son asincrónicos más bien distales y un movimiento claramente que compromete ambos miembros superiores e inferiores y a veces es estímulo sensible. ¿Y qué son estos? En realidad esto es un clonus, esto es una típica mioclonía de sueño y estos son las mioclonías clásicas de la encefalopatía hipóxico-isquémica.
Después vamos a tener otras presentaciones que un poco se trató de remarcar durante toda esta charla, en donde hay eventos que son muy sutiles. Van a ver este bebé que de repente hace una extensión de los miembros superiores y en la evolución va a presentar automatismos orales y eso es son crisis epilépticas. Y este no está funcionando, pero es un bebé que cambia la coloración, empieza con parpadeos y después pasa por esta fase tónica. Y este bebé que solamente tiene parpadeos y un movimiento ocular. Y estos sí son crisis focales con una clonía palpebral y una postura tónica. Este corresponde a una crisis focal, también con parpadeo y movimientos oculares, y estos son espasmos seguidos de crisis focales con automatismos. Entonces, esto un poco más refuerza la idea de lo difícil del diagnóstico de las crisis epilépticas. Pero ¿qué es útil en el reconocimiento de las crisis? Y bueno, creo que este concepto de que todo bebé recién nacido tiene una convulsión tónico-clónica generalizada tiene que ir cambiando, y si ustedes se van con ese mensaje, yo me voy a quedar satisfecha. Y que hay que observar otros patrones. Es mejor, si no saben la clasificación de Mizrahi y de Laila, que siempre estamos cambiando las clasificaciones, es mejor la descripción en detalles del parpadeo, si tiene un chupeteo, si tienen una rigidez, en qué momento se producen, si es en la alimentación, en la aspiración, cuánto duran y la respuesta a drogas. Y creo que es conveniente, sobre todo para enfermería, que es el que está al lado del paciente, generar una planilla de crisis en donde podamos ver estos detalles, ¿no? Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar cuando estas crisis y cuando ya decidimos que son necesarias de tratar? Y ahí tiene que haber un balance entre las drogas que usamos y el neurodesarrollo, que es lo que queremos proteger a largo plazo. Y están descriptas ya en esta descripción, en este gráfico de Laila en el 2010, más de casi 24 drogas antiepilépticas. Pero si yo les pregunto a ustedes en este momento de qué drogas se están acordando, cuáles les vienen a la mente, bueno, vienen el fenobarbital, las fenitoínas y las benzodiazepinas. Y si están en un centro de alta complejidad, probablemente ya hayan empezado a hablar del famoso levetiracetam, y hay algunas otras drogas como el vigabatrin, el ácido valproico y el topiramato. Todas estas drogas, no es para que recuerden esto, tienen un efecto en diferentes receptores a nivel de las terminales presinápticas y postsinápticas, pero siempre tenemos que recordar que estos receptores GABA, que son los receptores básicos del fenobarbital sobre todo, y las benzodiazepinas están inmaduros y probablemente el efecto terapéutico no sea el esperado. Entonces, ¿tenemos problemas con las drogas y el recién nacido? Y sí, por esta inmadurez GABA, por la limitación de las drogas antiepilépticas, por la inmadurez farmacocinética y farmacodinámica, porque no hay drogas antiepilépticas aprobadas para el uso en recién nacidos. La FDA todavía no aprobó el fenobarbital en todos estos años y faltan estudios de eficacia y seguridad y obviamente formulaciones neonatales y hay fallas en las vías de administración. Pero bueno, ¿qué hacemos a diario? Y eso un poco va a depender de la complejidad del centro en donde estemos y qué tengamos disponible. Y no es lo mismo que lo que hacemos a diario y en relación a cuál es la evidencia que hay con respecto a todo el manejo y las conductas que tomamos en el día a día, ¿no? Hay un trabajo interesante de la OMS y Laila en el 2011, que los invito a leer, en donde se trata de revisar estas recomendaciones de todos los días en base a un sistema GRADE que en realidad evalúa la calidad metodológica de las investigaciones sobre las cuales se toman decisiones y recomendaciones. Y básicamente se hablan de recomendaciones fuertes cuando realmente es una recomendación que debería ser adoptada como política sanitaria y una recomendación débil cuando la verdad es que se necesita un debate acerca de si es efectivo o no. Y evalúa todos los trabajos de investigación en base a, y aplican una calidad de la evidencia, que puede ser alta, muy baja o no se puede determinar. Lo ideal en una recomendación sería verde, verde, y les hago la mención para recordar después.
Entonces, vamos a empezar a ver qué dijo esta guía en este tiempo. ¿Cuándo tratar las convulsiones neonatales? Y bueno, todos sabemos cuando hay un estatus. En algunos se habla de crisis convulsivas repetidas por más de 3 en una hora, o que la duración es más de 3 minutos sin recuperación del estado basal previo y un compromiso de los signos vitales. Y la verdad que es una recomendación fuerte, pero no hay estudios que sean de calidad para soportar esta recomendación, y menos todavía en cuanto a las crisis electrográficas. Entonces ya tenemos un paciente que decidimos que cumple más o menos estos criterios. No voy a entrar en estos detalles de las alteraciones del medio interno, porque es lo que ustedes hacen todos los días y lo hacen fantástico, que es tratar de descartar las convulsiones sintomáticas. Y hay algunos trabajos en donde ponen a la piridoxina, que es una vitamina, la vitamina B6, como primera opción, pero eso todavía sigue siendo discutido y no todos están de acuerdo con este procedimiento. Pero sí, todos estamos de acuerdo en que debe iniciarse, si hay disponibilidad, el electroencefalograma y el Amplitude EEG, si está disponible, ¿no? ¿Qué pasa con el fenobarbital? Se obtiene como primera línea, la recomendación es fuerte, pero la calidad de las investigaciones todavía sigue siendo muy baja. Y después vienen las otras opciones, que son fenitoína, las benzodiazepinas y la lidocaína, en donde la recomendación es muy débil como segunda línea y los trabajos en que se basa esta recomendación es muy baja. Y como tercera opción o como tercera línea, tenemos probablemente al levetiracetam, y después, si sigue con crisis, vienen algunas otras drogas como el topiramato, la Oxcarba y el vigabatrin. Hay un trabajo interesante que se publicó en el 2007 en donde incluyeron varios pacientes tratados con fenobarbital y convulsiones documentadas. Y bueno, en otras partes del mundo también se lo usa, y lo que vieron es que se usó en el 82% de estos 322 pacientes incluidos, y como segunda elección estuvo el lorazepam, la fenitoína y otros. De estos pacientes, el 92% egresaron de la UCI con drogas antiepilépticas. Bueno, ¿cuáles son los pros y los cons? ¿Por qué lo usamos al fenobarbital si decimos que por ahí no es el más efectivo? En realidad, lo usamos porque es efectivo. En los pacientes tienen un libre de crisis de 43% y un 80% de los pacientes con una reducción de crisis, y que tienen algunos cons, que son la toxicidad, que incrementa la disociación electroclínica. Se ha hablado mucho de la apoptosis neuronal, pero sin embargo no se ha demostrado anormalidades funcionales clínicas. Pero hay algunos estudios en roedores donde habla de que sí hay una afectación a nivel de la sinapsis. ¿Y qué pasa con la fenitoína? También ha sido usado como primera línea con un libre de crisis de 45%, pero tenemos muchos más problemas, que son que un margen terapéutico estrecho, con una variabilidad farmacocinética, con un metabolismo muy aumentado y que requiere frecuentes dosajes. Ya ven acá que se puede usar hasta dosis de hasta 25 miligramos por kilo día, administrados cada 6 horas para mantener el efecto terapéutico, ¿no? Las benzodiazepinas, no voy a entrar en detalles, pero ustedes todos las conocen, pero el negativo sería la inmadurez de estos receptores GABA. La lidocaína, la verdad que no la usamos acá en la Argentina, básicamente, creo yo, corríjanme. Tiene un 22% de los pacientes hacen hipotensión y el 51% de los pacientes hacen alteraciones en la frecuencia cardíaca. Y hay un estudio interesante para demostrarles un poco esto de las benzodiazepinas, que lo hizo Boylan en el 2004, en donde se utilizó como segunda línea lidocaína y midazolam, y en realidad respondieron algunos pacientes a la lidocaína, pero ninguno respondió a las benzodiazepinas. Y se volvió a observar un 50% respondió inicialmente al fenobarbital.
Bueno, ¿y qué hay con las otras drogas? Hay otro estudio interesante en donde se evaluó qué otras drogas se venían usando en diferentes países, en Estados Unidos y Canadá, y el 70% de los encuestados respondió que recomendó el uso de levetiracetam y topiramato. Bueno, ¿qué fantástico tiene el levetiracetam? Tiene una biodisponibilidad alta, que tiene una cinética lineal y una excreción renal, que no tiene efectos adversos, y los cons, la verdad es que tiene muy poquitos cons, excepto que la eficacia no es tan buena como el fenobarbital como segunda o tercera línea. Todavía no hay estudios del levetiracetam como primera línea de tratamiento. Hay 2 estudios interesantes en donde habla de una eficacia de un 32% de los pacientes que respondieron con a una reducción de las crisis. Con respecto al topiramato, hay muy poca información todavía para el control de las crisis. Sí se habla de sus propiedades neuroprotectivas y hay algunos trastornos metabólicos y no hay administración por vía endovenosa. Y bueno, cuando todo falla, ¿qué es lo que hacemos? La verdad es que si se introdujo una medicación que se cree en niveles terapéuticos, que estaba en niveles terapéuticos y no funciona, en general uno piensa que la va a retirar, que no se recomiendan más de 3 drogas antiepilépticas y que obviamente si hay lesiones estructurales, vamos a pensar más adelante en la cirugía de la epilepsia, y si hay una sospecha de enfermedades neurometabólicas, vamos a hablar del cóctel vitamínico y la dieta cetogénica. ¿Cuánto vamos a tratar? Y eso va a depender de la etiología. Entonces ahí tenemos que pararnos y pensar si el impacto del neurodesarrollo de este bebé va a ser únicamente influenciado por las convulsiones o hay más factores de riesgo que van a determinar mi decisión terapéutica. Y depende de los objetivos del tratamiento. Si yo quiero que este bebé tenga 0 crisis, si quiero que tenga menos crisis que afecten los signos vitales o la saturación, o que llegue lo mejor posible a una etapa que pediátrica porque tiene chances de resolverse, ¿no? Y no voy a entrar en cuándo retirar las drogas antiepilépticas, pero hay varias recomendaciones de lo que hacemos diariamente y que todavía no hay evidencia científica que soporte estas decisiones. Y sí, lo que quiero que se queden con el mensaje es que en ausencia de crisis clínicas en recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica no necesitan profilaxis de fenobarbital. Esto es uno de los pocos que tenemos en verde y azul, o sea que hay una evidencia suficiente que nos dice que no se encontró relación con la mortalidad, que no tiene una relación con el examen anormal y con la recurrencia de crisis, ¿no? Entonces, quiero que se queden para finalizar con este mensaje, que es que al menos uno debería pretender o pensar antes de que se vaya el paciente de alta, que se vaya sin drogas antiepilépticas. Y si tiene crisis secundarias a trastornos metabólicos transitorios, hay que suspender la medicación porque fue una crisis sintomática. Si no repite crisis y el paciente está estable y los dosajos están fuera de rango, sobre todo en la fenitoína, probablemente tengamos que suspenderla sin descenso. El fenobarbital en rango, y eso es una discusión que tenemos con la doctora Estela Rodríguez eternamente, de si hacemos un descenso lento o podemos hacerlo abruptamente, y eso todavía faltan estudios para esto. Y obviamente que si está sin crisis, con electros sin descargas epilépticas y con una imagen normal, lo más probable es el descenso y la suspensión. Y bueno, ¿cuál es el algoritmo que uno debería plantearse o a qué es lo que estamos mirando? ¿Qué estudios están viniendo? Y yo creo que todavía sigue ganando el fenobarbital y el levetiracetam está ganando espacio ya para ocupar la segunda línea de tratamiento. La fenitoína, pero con estas precauciones de los dosajes que necesita para ver los niveles terapéuticos, y el topiramato, que estamos esperando algunos estudios, sobre todo hay varios en marcha. Hay un estudio italiano interesante que se llama Neonati. Y como tercera línea, el lorazepam, el midazolam y la lidocaína, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el pronóstico de las convulsiones neonatales? Y bueno, todavía sigue siendo controversial, que la afectación en el neurodesarrollo es controversial como factor independiente, pero hay algunas cosas que sí tienen que ver con el desarrollo, que si un paciente presentó estatus convulsivo, probablemente eso es un factor pronóstico en su neurodesarrollo. Pero este es uno de los temas que necesitamos realmente, como habló todo el equipo, un trabajo en equipo, un teamwork, y creo que eso todavía nos está faltando, que se pueden hacer cosas desde la enfermería hasta el médico y que nos falta hacerlas. Esta es una figura que generalmente trata de representar un poco a dónde queremos estar y a veces cuesta estar en esta fila, ¿no? Bueno, muchas gracias.